Bienvenidos, soy Jaime Guerrero, les saludo desde México en esta nueva emisión de Guatemala en la Mira. Ponemos a su disposición nuestra cuenta de Twitter para que usted esté en contacto con nosotros, nos haga llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas, ¿por qué no? Cualquier cosa que tenga bien decirnos. Ya hemos tocado el tema, pero el asunto sigue candente, la crisis política en Guatemala, porque ahora la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina está en manos del Congreso. 5 diputados ya elegidos van a investigar y determinar si hay elementos suficientes para que el mandatario pierda esa protección jurídica. Los 5 legisladores, 4 de ellos de oposición, definirán si el presidente Otto Pérez Molina cayó en posibles actos de corrupción y en consecuencia enfrentaría un juicio. Antes, evidentemente, perdería la inmunidad el mandatario guatemalteco. De ese tema hablaremos con Mario Fuentes, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros, abogado. Los saludamos desde México. Muchas gracias y muy buenos días a los televidentes. ¿Cómo definiría el momento que está pasando en Guatemala? Bueno, de hecho, nosotros tenemos un procedimiento muy complejo porque antes de que se inicie, digamos, un proceso de antejuicio en el Congreso de la República, tiene que existir como un visto bueno de parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese visto bueno, en este caso, en que se presentó una denuncia, una querella contra el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia efectivamente dijo que daba el visto bueno para que el Congreso de la República, que es, de acuerdo con la Constitución, el órgano encargado de declarar si hay lugar o no a formación de causa penal en contra del presidente, pues conozca precisamente de lo que se llama el antejuicio. Y la semana pasada el Congreso pues llamó a una sesión para que se integrara lo que se llama una comisión pesquisidora, que de acuerdo con la ley en materia de antejuicio pues debe integrarse para que investigue si los hechos que se le están imputando al presidente de la República son hechos, digamos, que revisten indicios criminales indicios racionales de criminalidad y que en todo caso pues podrían ser susceptibles de que se despoje al presidente de la República de este derecho, de esta inmunidad, de este derecho de desafuero que tiene, y que se remita el asunto a un tribunal ordinario de carácter penal para que eventualmente pues inicie el proceso penal correspondiente y en todo caso, si lo amerita el asunto, pues ligue a proceso penal al presidente de la República. Abogado, ¿hay algún antecedente que apunte a la presidencia de la República en casos tan sonoros como los que estamos viviendo hoy en temas de corrupción? Ya lo vimos con Roxana Valdetti, ahora con el presidente Pérez Molina. Bueno, de hecho, existió en el año de 1993 con el famoso serranazo, digamos Jorge Serrano Elías, planteó una situación tal que lo que procedía era precisamente que se iniciara un procedimiento de antejuicio ante el Congreso de la República en contra del presidente y en contra del vicepresidente, ¿verdad? Porque los dos pues habían sido los que habían, digamos, propiciado el autogolpe de Estado del 25 de mayo de 1993. Sin embargo, el presidente de la República, después de que estuvo algún tiempo digamos, tratando de consolidar este autogolpe de Estado, pues simplemente lo que hizo fue huir del país, ¿verdad? Igual que el vicepresidente, y entonces se dio un abandono de funciones en el caso del presidente Serrano y se dio una renuncia en el caso del vicepresidente Espina Salguero en ese momento. Es decir, que no hubo ya la oportunidad o el tiempo para poder iniciar este proceso de antejuicio que hoy sí se está produciendo en el caso del presidente Pérez Molina y que ya se había iniciado en el caso de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Abogado, el presidente Pérez Molina dice que está tranquilo porque la CICIG directamente no lo está investigando a él, pero la pregunta es, ¿esta organización, este comité que depende de las Naciones Unidas para luchar contra la impunidad en Guatemala, tiene los dientes necesarios, si fuera el caso, para acusar formalmente al mandatario guatemalteco?
Bueno, está establecido en su acuerdo de creación. La CICIG es una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala con los auspicios de Naciones Unidas y está previsto que coadyuve en el proceso de fortalecimiento de las instituciones del sector justicia y también que pueda en un momento dado constituirse como querellante adhesivo dentro de los procesos que se siguen en casos, por ejemplo, de violaciones a derechos humanos o de crimen organizado en general. Si me permite, abogado, hacemos un paréntesis solo para escuchar la voz del ciudadano de a pie, la voz que se está generando en las calles, una sociedad en Guatemala que se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el presidente Pérez Molina pierda su inmunidad. Esto es lo que opinan los ciudadanos. Logren dar un resultado de acuerdo a derecho. En lo personal, el antejuicio para Pérez Molina es muy bueno y ahí se va de una vez a aclarar si en verdad él tiene lazos con el narcotráfico o con alguna otra entidad oscura de Guatemala, ¿verdad? Pienso que es un proceso muy importante para la determinación de aquellos hechos ilícitos que pudieran existir y pues aclarar que el proceso de antejuicio es una etapa previa al proceso penal en sí mismo y que esperamos que se resuelva verdaderamente la situación. Por más de 10 años recorrí Guatemala. Gracias a todos los guatemaltecos por las muestras de cariño. Eso lo llevaré siempre en mi corazón. Es mi compromiso hacer bien las cosas para nuestro país. Soy de Zacapa, tierra caliente, dice la recordada canción. Me siento tan bien cuando vengo a Zacapa. Tengo tanta gente amiga por aquí. Mientras almorzaba en el comedor de Doña Tencha, se me acercó una señora que llegaba a pedir dinero para poder reunir para pagar la operación de su hijito. Me contó que en el hospital no hay médicos ni medicina y a menos que junte ese dinero, la atenderían. Me duele tanto escuchar estas tristes historias. Así nuestra gente de Zacapa está sufriendo por la falta de servicios de salud. Transformar el sistema de salud es una necesidad urgente para Zacapa y toda Guatemala. Hay tanto por hacer que no voy a parar hasta conseguirlo. Para gobernar Guatemala hay que conocerla. Valdizón, presidente, líder. En la Casa del Food tenemos diversión para toda la familia. Por eso prepárese, porque tenemos una gran selección de películas y los mejores partidos para que usted disfrute el fin de. ¡Quieto! ¡Las manos en alto! Soy policía, hay un oficial herido. En un intento desesperado por demostrar su inocencia, un negociador de la Policía Especial toma rehenes en una oficina del gobierno. Bien, me quedaré aquí hasta que hable. Usted dirá, porque no iré a la cárcel por esto. Ganando el tiempo que necesita para encontrar la verdad. ¿Quién estaba en las grabaciones? Sácame de aquí, sácame de este ¿Quién lugar. estaba en las grabaciones? ¡Todos tus amigos! ¿Quiénes? Samuel L. Jackson protagoniza El Negociador, cine estelar para este sábado. Él no se dedica a salvar al mundo o algo así. Solamente es un vendedor, por Dios santo. Cuando no puedo dormir, le pregunto qué hizo en todo el día. 6 segundos y ronco. Este agente secreto descubre que su esposa podría estarle engañando con un vendedor de autos usados. Adiós. ¿Me cubrirías por 1 hora? ¿Solo 1 hora? Debes decirle que se tome más tiempo. Shh, ¿quieres callarte? No debí decirte nada acerca de él. Y para salir de dudas y salvar su matrimonio, involucra a su esposa en una misión un poco fallida. Mentiras verdaderas, cine estelar para este domingo. Cuando de entretenimiento se trata, nosotros tenemos las mejores selecciones. Soy Tony Alonso y lo invito a disfrutar el fin de aquí, en la Casa del Food. Lo aclaran y la posición, al menos de nuestros consultados, es contundente que haya un procedimiento apegado a derecho y que de una vez por todas
se aclare cualquier duda, cualquier sombra de sospecha en torno al presidente de Guatemala. La comisión en el Congreso para decidir la eventual pérdida de inmunidad del presidente, abogado, ¿tiene el riesgo de actuar bajo revancha política? Bueno, el Congreso de la República es un órgano esencialmente político, ¿verdad? Está conformado precisamente por bancadas que pertenecen a partidos políticos. Lo que esperaríamos los guatemaltecos es que esta comisión pesquisidora y eventualmente el Congreso pues no se dejara llevar por intereses político-partidistas, sino que fundamentalmente hiciera una evaluación de tipo jurídico y estableciera si realmente los hechos que se imputan al presidente de la República constituyen delitos o por lo menos indicios racionales de criminalidad, y no que pues se prestara a una revancha política o a, digamos, ataques ilegítimos, espurios o de carácter, como señalé, político-partidista. O que actúe de alguna forma, me atrevería a agregar, por consigna, porque, abogado, una eventual renuncia del presidente de la República, ¿qué implicaciones tendrías? He leído que usted dijo que serviría de poco que el presidente se vaya. Bueno, ya a estas alturas, ¿verdad? Estamos en un proceso electoral ya avanzado. Hay un relevo de gobierno en enero 14 del año entrante. Consecuentemente, pues ya el mismo gobierno está altamente debilitado y existe un despertar ciudadano que ejerce una presión indiscutible sobre este gobierno. Entonces, ya, digamos, en el tema propiamente del Ejecutivo, yo considero que ya es irrelevante que el presidente de la República pues digamos, que renuncie en este momento. Por supuesto, eso no significa que no se deduzcan las responsabilidades legales en su contra en la eventualidad de que él hubiera cometido actos, digamos, delictuosos. Pero, digamos, en lo que deben concentrarse los guatemaltecos en este momento, los ciudadanos, es más bien en el nuevo gobierno, en el proceso electoral, ¿verdad? Que este es un proceso electoral en que no necesariamente satisfacen las opciones que se están presentando, las opciones político-electorales que se están presentando ante la ciudadanía, y entonces hay un desencanto, hay un repudio, ¿verdad? Incluso el dinero que se maneja en la política en estos momentos, pues hace que los guatemaltecos recelen precisamente esta elección, pero de todos modos, como está previsto en nuestro orden constitucional, nuestro régimen de legalidad, pues debe haber proceso electoral y en todo caso, pues los guatemaltecos tendrán que expresarse a través del sufragio. Abogado, le voy a preguntar sobre la sucesión presidencial un poco más adelante, pero me detengo en el punto en el que usted califica de despertar ciudadano las movilizaciones, las marchas, las protestas que recriminan la corrupción en Guatemala. Marchas, movilizaciones y protestas que ya orillaron a la vicepresidenta a dejar el cargo y que ahora apuntan a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en el marco de esta investigación que desde el Congreso se está haciendo hacia el presidente Otto Pérez Molina. Estas movilizaciones sociales que se han registrado en Guatemala, ¿son inéditas? Bueno, a lo largo de la historia han habido distintos movimientos. Yo recuerdo, por ejemplo, aunque yo no había nacido, pero recuerdo un momento histórico en que hubo grandes concentraciones populares, por ejemplo, para que renunciara el exdictador Jorge Ubico en el año de 1944. Este es un momento en que la ciudadanía también despertó y que eventualmente, después de la renuncia de Jorge Ubico, porque Ubico se vio obligado prácticamente a renunciar, pues su sucesor, el general Federico Ponce Báides, intentó hacer las de Ubico y quedarse o permanecer en el poder, siendo que era totalmente provisional su gestión, y esto desembocó en la famosa revolución del 20 de octubre de 1944, que dio al traste con todo el régimen antiguo, el régimen dictatorial, que había, digamos, usurpado, detentado el poder durante 14 años. Este es, digamos, un antecedente interesante. Después recordamos, por ejemplo, las jornadas de marzo de abril en tiempos del gobierno de Irígoras, ¿verdad? En que los jóvenes, los estudiantes, pues se lanzaron a las calles en contra de la corrupción del gobierno de Irígoras. Ahí tenemos otro antecedente interesante que debemos recordar, eso recuerdo yo que fue el año 1962.
Y ahora, pues también, solo que ahora, pues como hay más población, las concentraciones, las manifestaciones son más concurridas, son más masivas, y esto pues demuestra que hay un nuevo despertar en la ciudadanía guatemalteca. Concentraciones masivas que tienen voz, que tienen rostro y que tienen posiciones como estas. ¿Cuál es su opinión acerca del proceso de antejuicio que se está llevando a cabo en contra del presidente Otto Pérez Molina? Pues yo pienso que está bien porque queremos un mejor futuro para Guatemala, ¿verdad? Para nuestros jóvenes. Pienso que está bien porque ya es tiempo de que se haga justicia en Guatemala. Pues mi opinión está en que si él está escondiendo algo y el pueblo lo sabe, pues es tiempo de que el pueblo haga algo y lo lleve a juicio para que él se haga responsable de sus actos y no esté agarrando de tontos al país. Esto es lo que el abogado constitucionalista nos dice, es un nuevo despertar, la exigencia ciudadana para que el presidente eventualmente rinda cuentas e, insisto, en el caso, despeje toda sombra y toda sospecha en torno a su ejercicio. En el hipotético caso, abogado, de que el presidente renuncie, ¿cuál sería la ruta constitucional para nombrar a un sucesor? Bueno, si renuncia el presidente, ya ha habido una renuncia de la vicepresidenta, de la exvicepresidenta Bandetti, y consecuentemente el Congreso, de una terna de candidatos, escogió al licenciado Alejandro Maldonado Aguirre como vicepresidente. Entonces, ¿qué supondría esto? Que dado que se estaría separando el presidente Otto Pérez, el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre asumiría como presidente de la República y le tocaría a su vez enviar una terna de candidatos al Congreso de la República para que éste elija al nuevo vicepresidente. Entonces, se integraría aquí el binomio presidencial. Abogado, tenemos que hacer una pausa, pero todavía hay preguntas pendientes. Si nos permite, volvemos prácticamente de inmediato. La alianza entre los partidos rojo y anaranjado impidió que se fijara una fecha para definir el antejuicio contra el presidente. La Unidad Nacional de la Esperanza reitera su demanda de que esa comisión emita su fallo antes del 20 de junio y así se atienda a la demanda de justicia. El fútbol también es sexy. Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015. Está en Azteca Guate, la casa del fútbol. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Las grasas mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Siempre llevando el ritmo dentro. Él es Kalimba. La juez más temida de la pista, su nombre es Emma Pulido. La guapísima y sensual Aileen Mujica. 20 famosos en la pista. Buscarán tener los mejores pasos. Azteca Guate, la casa del foot. María, puedes pegarme, ¿sí? Puedes gritarme, puedes hacer lo que tú quieras. Porque nos vamos a casar. Salud, mi amor. ¿Estás bien? Sí. Adivinen quién viene a cenar. Azteca Guate, la casa del foot.
Cacahuate, la casa del food. Estamos analizando aquí en Guatemala en La Mira cuáles serían las opciones para esta comisión legislativa en el supuesto de que determine retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que sea llevado a juicio por probable corrupción. ¿Qué dicen los ciudadanos en las calles? Salimos y les preguntamos. Para mí está bien lo que hacen y ojalá haya algo de beneficio para el pueblo. El pueblo lo que está haciendo es protestar por lo que ya no le gusta, ya al fin se animó a hacerlo. Entonces, ojalá tenga un buen final para todos, pues para el pueblo más que todo. Pues yo considero que pues si hay el porqué hay que hacerle el antejuicio, porque digamos que no puede quedar todo lo que está pasando en la impunidad, hay que esclarecer las cosas tal y como son. Entonces yo creo que si hay una iniciativa es porque hay un porqué de hacerlo, y yo soy de la opinión que hay que hacerlo. Abogado, ya nos trazaba usted la ruta constitucional en el supuesto de que el presidente se separase del cargo, pero hay riesgo de que a falta de un presidente pueda desatarse en Guatemala lo que en México llamamos vulgarmente una cena de negros en la lucha por el poder. Sí, se sentó un nefasto precedente en el caso de la elección del sucesor de la señora Roxana Valdetti, porque el Congreso empezó a portarse con recelo con respecto a las ternas que le envió el presidente. Lo lógico era que escogiera dentro de la primera terna que el presidente Pérez Molina le envió al Congreso. No hay, digamos, un procedimiento que establezca que el Congreso puede rechazar la terna y exigir otra terna. Eso es totalmente inaceptable y no está, digamos, previsto jurídicamente. De esa cuenta, pues, esperamos que la terna, si es que se diera el caso de la renuncia del presidente Pérez, o en todo caso que quedara suspenso en sus funciones porque fuera a prisión dentro de un proceso penal, pues que el presidente ya en funciones, que sería el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, envíe la terna al Congreso y que el Congreso se vea obligado a escoger dentro de esa terna única, no una terna de que él rechace el Congreso y después el presidente tenga que volver a enviar otra terna. Interesante punto, porque demuestra también que los legisladores tienen una responsabilidad de altos vuelos en todo este proceso y en este momento que está viviendo Guatemala. Abogado, la lucha contra la corrupción en su país pasa por reformas constitucionales, y si es así, ¿de qué tipo? Bueno, mire, yo creo que se habla de reformas constitucionales, reformas a leyes. Yo personalmente creo que nuestra lucha es por el fortalecimiento de las instituciones. De nada sirven las leyes, ¿verdad? Tenemos muchas leyes que están en papel mojado y que realmente no se cumplen, no se observan, no se aplican. Lo que necesitamos es instituciones fuertes, fortalecer la institucionalidad democrática, fortalecer las instituciones del sector justicia para precisamente hacer que las leyes se cumplan, hacer que las leyes se observen y las leyes se apliquen. Eso es lo que la ciudadanía espera, no estar haciendo reformas. Aquí todo el mundo cree que se solucionan los problemas haciendo reformas o con leyes. Por ejemplo, tenemos pobreza, que se emita una ley contra la pobreza y así vamos a erradicar la pobreza. Eso no tiene ningún sentido. Aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer la institucionalidad democrática. El expresidente Juan José Arévalo tenía una frase que a mí me encanta, que decía que las instituciones queden y las personas pasen, ¿verdad? Deben acabarse los personalismos en este país y que haya una floreciente institucionalidad democrática. En México le llamamos solucionar los problemas con decretos o con varitas mágicas, así que entiendo perfectamente lo que usted nos dice, abogado. Casi, digamos, para terminar, porque es un tema bastante extenso, pero me gustaría ir cerrando la conversación con este punto que ya de alguna forma usted lo tocaba, la sucesión presidencial. ¿Qué antecedente le dejará a un nuevo mandatario el momento que está viviendo Guatemala y el reclamo específico de abatir la corrupción? Este año en Guatemala se elige un nuevo mandatario.
¿Cuál es la lección que tendrá que aprender de lo que está viviendo la sociedad, exigiendo en las calles, en la plaza pública? ¿Qué tendría que hacer el nuevo presidente? Bueno, debe saber el nuevo gobernante, ¿verdad?, que la ciudadanía ya no es pasiva, ¿verdad?, que la ciudadanía es crítica, que la ciudadanía está dispuesta a salir a las calles, que está dispuesta a ejercer su derecho de resistencia pacífica contra la opresión, que está dispuesta a ejercer su derecho de resistencia contra el irrespeto a sus derechos fundamentales que le garantiza la Constitución, y que ya no va a hacer lo mismo que ocurrió en el pasado. Y entonces, pues deberá aplicarse en el ejercicio de sus funciones de conformidad con la Constitución y las leyes. Ya no se aceptará este abuso de poder, este exceso en el ejercicio de sus facultades que establece la ley, sino que pues se le demandará el cumplimiento con la Constitución y las leyes, se le demandará que haya un fortalecimiento de los servicios públicos y no que, como ha ocurrido en el pasado, se desvíen los recursos hacia intereses eminentemente personales. Desvío de recursos, abogado, corrupción, temas de los que la sociedad en Guatemala parece ser, y con justificada razón, absolutamente intolerante. Y si no, veamos la respuesta que nos han dado los ciudadanos ahí en las calles. El antejuicio a la larga a ellos no les favorece ni les perjudica, porque la inmunidad y la impunidad con la que actúan es descarada, ¿verdad? Y podrán quitarle 10 antejuicios, pero no les van a hacer justicia porque ellos, todos los sectores se protegen. Por lo tanto, yo considero que eso a la larga viene siendo una farsa más de la política guatemalteca. Bueno, el antejuicio es un obstáculo a la persecución penal. Deberían de quitárselo para que fueran los tribunales los que dilucidaran si él tuvo participación en alguno de los hechos delictivos de los que se están acusando. Si realmente él nada debe, y él mismo cuando renunció la vicepresidenta dijo que era valiente su decisión, pues entonces que él sea valiente, que renuncie y que realmente se fortalezca la institucionalidad. Ahí están algunas opiniones de lo que piensa la sociedad guatemalteca en las calles. Una opinión certera, no complaciente, exigente en todos sentidos, abogado. Ya lo llamaba usted, Guatemala vive un nuevo despertar, particularmente su población, que insisto, está cansada de actos de corrupción, de ese oscurantismo en el manejo de los recursos públicos, de las complicidades en la cúpula del poder, en fin, que es un tema que no se agota en esta conversación, abogado, así que, si me permite, dejamos abierta pues, la invitación para que volvamos a tener una plática de esta naturaleza en una conexión Ciudad de México, Ciudad de Guatemala. ¿Algo que desea agregar, algo último para poner en la mesa antes de despedirnos, abogado Fuentes? Bueno, yo creo que es muy importante que en materia de cierto tipo de regulaciones, pues sí hay vacíos. Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo el vacío que hay con lo de la publicidad oficial, ¿verdad? No hay regulación en la publicidad oficial. Los funcionarios pues hacen alarde de su imagen en la publicidad oficial en función eventualmente de candidaturas o precandidaturas de ellos mismos. Yo creo que la publicidad oficial debe estar orientada en todo caso a informar a la ciudadanía sobre las obras, sobre las realizaciones, sobre cómo va ese fortalecimiento institucional, pero de ninguna manera la promoción personal de los funcionarios. Esto ha sido proscrito en otros países, como por ejemplo el caso de México, en donde en la Constitución está claramente establecido que es prohibido la promoción de los funcionarios a título personal. Mario Fuentes, abogado y constitucionalista en Guatemala, gracias por estos minutos, gracias por permitirnos esta conversación remota, pero al mismo tiempo cercana, porque entre guatemaltecos y mexicanos hay mucho que nos identifica. Gracias también a usted por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana en Guatemala en la Mira. Usted sabe, nuestra cuenta de Twitter, @guatenlamira, para que usted nos diga todo lo que tenga que decirnos. Soy Jaime Guerrero, buenas noches y buena suerte.
¿Sí? Ay, Claudio, dime algo. Ay, no lo puedo creer. Muchísimas gracias.